Hola, buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud, de zozobra en nuestro ánimo, en nuestro ser interior, que nos roba el gozo de la vida, que nos roba la paz, que puede derivar en impaciencia, en ira, en hipersensibilidad a las cosas que suceden a nuestro alrededor, en dificultad en las relaciones interpersonales, malas decisiones o decisiones apresuradas, insomnio, falta de descanso, falta de sueño, etcétera. Si no se combate, puede derivar en algunas enfermedades psicosomáticas como neurosis, o también elevar la presión arterial, problemas estomacales, problemas respiratorios, también incluso problemas del corazón circulatorios. En el peor de los casos y en algunos otros casos, pues se asocia con enfermedades impiden que el paciente o el enfermo pueda evolucionar positivamente. Como cualquier otro pensamiento obsesivo que la Biblia llama fortalezas, argumentos o altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que nos impiden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, deben ser destruidas con armas espirituales. Esto no es un problema, físico, es un problema emocional que tiene raíces espirituales y debe vencerse espiritualmente, de tal manera que para poder contrarrestar este problema, para poderlo vencer, en primer lugar necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es quien nos da las armas espirituales para poder combatir estos pensamientos. La palabra de Dios dice que el hombre natural, el hombre que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente, porque y además están cegados a las cosas espirituales. Por ello necesitan que su venda sea quitada de sus ojos, y para ello necesitan entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y luego de ello necesitamos también conocer la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia, que son poderosas para la destrucción de esas fortalezas, se fundamentan en la palabra de Dios, como nos enseña Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, cuando se refiere a la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es para estar firme contra todas las acechanzas espirituales que quieren robarnos la vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y mantenernos firmes en medio de esas acechanzas. Y por el otro lado, la armadura de Dios tiene dos grandes grupos de componentes. Uno que es la vestidura, que es el yelmo, el yelmo de la salvación, el cinto el apresto del evangelio, la coraza de justicia y las armas que son armas de ataque, que son el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y el escudo de la fe se fundamenta en la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, como nos enseña Romanos 10:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que nuestra lucha es con la palabra, con la palabra de Dios como armamento, y aparte de ello nuestra lucha es contra los orígenes espirituales de esas fortalezas. Y hay 5 principios en la palabra de Dios que usted y yo necesitamos tener claro para cualquier batalla que tengamos que librar
contra cualquier tipo de fortalezas, argumentos o altiveces y maquinaciones del diablo. La primera es que la palabra de Dios es la verdad indiscutible, es una verdad que permanece sin cambio, y es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos, porque Dios no cambia, y es la verdad fundamental para la vida, en primer lugar. En segundo lugar, que separados nada podemos hacer. En tercer lugar, que usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y esto es fundamental, porque usted y yo no somos ansiosos. Usted y yo lo que somos es hijos de Dios. Por el otro lado, usted y yo no tenemos por qué tener ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la eminente grandeza de su poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Y por el otro lado, podemos vencer la ansiedad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué bases nos da la palabra para poder combatir la ansiedad? En primer lugar, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Generalmente nuestra ansiedad viene en primer lugar, de nuestras necesidades o supuestas necesidades que enfrentamos en la vida. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 6, 25 al 33, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra con ello? Que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios va a suplir nuestras necesidades, y Dios va a suplir incluso más allá de nuestras necesidades cuando nos deleitamos en Él. La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, no solo nuestras necesidades, sino aún aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón que quisiéramos tener en algún momento. Por un lado. Por el otro lado, Él dice que la palabra de Dios nos dice que Él conoce todas nuestras necesidades, y Él, además de ser nuestro Padre, es nuestro pastor, y si es nuestro pastor, escuchamos su voz y le seguimos, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, confortará nuestra alma, aparte nos pastoreará junto a aguas de reposo, y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros, y su vara y su cayado nos infundirá aliento. Y además Él nos dará victoria frente a nuestros angustiadores, nos llenará de su Espíritu Santo, llenará nuestra copa de gozo. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. O sea, ahí cubre todas nuestras necesidades. Aparte de ello, recordemos que si usted y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, usted y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cada una. Dios ya tiene incluso
planeado nuestro futuro. Una de las cuestiones por las cuales nosotros nos ponemos ansiosos es porque tenemos temor del futuro, y el Señor ya tiene el futuro nuestro en sus manos. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en el Salmo 139, versículo 13 al 16, la palabra de Dios también nos recuerda que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí viendo cómo estábamos siendo formados y viendo que se formara cada una de las cosas que necesitábamos para cada uno de nuestros días, que Él también tenía diseñados en su libro, de tal manera que nuestro futuro está en buenas manos, está en las mejores manos. Podemos confiar plenamente en Él porque Él tiene nuestro futuro en sus manos, y nuestro futuro Él nos ha garantizado que es un buen futuro. Por el otro lado, también a veces estamos ansiosos por las cosas del pasado, y la palabra de Dios dice que si ponemos nuestra mano en el arado y miramos para atrás, no somos aptos para el reino de Dios, de tal manera que lo que necesitamos con el pasado es aprender de los errores para no volverlos a repetir. Y número 2, pedir perdón al Señor, arrepentirnos, y la palabra de Dios dice que Él alejará nuestros pecados, la fuente de nuestra ansiedad, si esa razón, Él la echará tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, nunca más se acordará de ella, y los ocultará en el fondo del mar, y pasarán. Así que no hay ninguna razón por estar ansiosos, ni por el pasado ni por el futuro. Generalmente la ansiedad es exceso de pasado o exceso de futuro. Exceso de pasado por el temor a las consecuencias de lo que hicimos anteriormente. Eso lo resolvemos con el perdón al Señor y con refugiarnos en Él, echar mano hacia adelante, restaurando las cosas que pudimos haber hecho mal, y en cuanto al futuro, confiando plenamente en que Él tiene cuidado de nosotros. Por el otro lado, Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8 nos dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y eso significa que le entreguemos nuestras cargas al Señor, como dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Necesitamos venir a Jesús en oración, entregarle nuestras cargas, pedirle su ayuda, y que Él nos guíe por su palabra y nos guíe por su Espíritu Santo para caminar en esos planes de bien que Él tiene para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 6, versículo 8, también la palabra de Dios nos dice: no se hagan pues semejantes a ellos, a los gentiles o a los incrédulos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Y recordemos que en el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33 que leímos, el Señor nos dice que valemos más que los pájaros, que valemos más que las plantas en el campo, y si Dios tiene cuidado de ellas, con cuánta mayor razón no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos. En el Salmo 119, versículo 28, el salmista estaba atravesando por un periodo de ansiedad, y que dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra.
Entonces, igual que Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 8, necesitamos refugiarnos en la palabra, creer la palabra, confesar la palabra, creer lo que la palabra de Dios dice que somos, creer lo que la palabra de Dios dice que tenemos, creer lo que la palabra de Dios dice que podemos, y con ello podemos vencer la ansiedad. Y finalmente, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, el Señor nos repite lo que nos dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, traigamos nuestras cargas a Él, traigamos todas las situaciones que nos producen ansiedad delante de Él, entreguémoselas a Él y nosotros sigamos caminando en la confianza de que el Señor tiene cuidado de nosotros, confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, de tal manera que no tengamos que enfrentar la ansiedad. Recordemos, somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y en ello es donde está nuestro reposo de la ansiedad, nuestra victoria sobre la ansiedad y la eliminación de la ansiedad que podamos estar experimentando. Recordemos que la palabra también nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que la unción del Señor está sobre nosotros para liberarnos de la ansiedad, para sanar las consecuencias de la ansiedad y para restaurarnos, para que podamos tener vida y vida en abundancia, para que podamos disfrutar de ella. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día y si Dios lo permite, a mediodía nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra y seguir edificando nuestras vidas en esa maravillosa y bendita palabra de Dios que Él nos ha regalado como un don para que podamos fundamentar nuestras vidas sobre ella y tener vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria. Bendiciones, un abrazo.